Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí desde la iglesia Fuente de Agua Viva. Les mandamos un saludo a los hermanos, hermanas y también a los que nos están visitando por primera vez. Este día quisiera compartir una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viviendo en unos días donde a veces no hemos recibido o entendido sus enseñanzas y también a veces nos sentimos un poco confundidos de qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Si por favor buscan en sus Biblias Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo, nos has dado, Señor, todo este equipo para poder aquí estar, Señor, trayendo este mensaje, Señor. Padre Celestial, pedimos a tu Espíritu Santo que sea el maestro, el instructor, que nos da un entendimiento, que abra la palabra para nosotros, que nos dé esa revelación para que podamos ver qué es lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, abro con esta palabra, que busquemos del Señor mientras Él pueda ser hallado. Que entendamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Necesitamos nosotros ser humildes de corazón y entender que hay unas maneras en que Dios nos ha hablado a través de sus escrituras, de que hay maneras que Él nos trae a la salvación. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas son una coincidencia o un accidente, pero lo que está pasando en estos días con este virus, lo que está trayendo temor a la tierra en su plenitud, tiene un propósito, porque el que reina sobre todo el universo es nuestro Dios. No hay un accidente que alguien venga a salvación. Nadie cae en la salvación así por así. Tampoco no hay alguien que se pierda y no encuentre refugio en el Señor por casualidad. En estos días tenemos mucha palabra, tenemos mucho acceso a cómo acercarnos a Jesucristo y recibir su salvación. A veces, como cristianos que hemos estado en la iglesia, se nos ha olvidado qué es lo que debemos de hacer como obras de obediencia, obras en el Espíritu Santo, obras vivas. Si por favor van a Mateo 13. Quisiera traer esta escritura como una ilustración de qué es lo que estamos viendo alrededor de nosotros, qué es lo que el Señor en su pensamiento ha permitido que suceda. Mateo 13, versículo 24, por favor. Mateo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Y este es Jesucristo, hermanos, hablándonos a nosotros. Le habló al pueblo de Israel en sus días en la tierra y a sus discípulos esta parábola. Esta parábola, otra vez, como hemos dicho antes,
Es una historia terrenal para darnos un significado celestial. Dice así, Mateo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta que la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús habla aquí de que ha venido un hombre y ha sembrado una semilla en su campo. Pero ha venido otra persona y ha cegado algo que no es de Dios. Hoy día, hermanos, estamos viviendo en esos días. En esos días donde el reino de Dios ha sido puesto en una situación donde hay unos que quieren entrar, pero por palabra equivocada o falsos profetas no pueden tener ese acceso a Dios, porque no entienden qué es ser de esa semilla buena. Muchas veces en las iglesias se ha venido una enseñanza de hombre, de psicología, que los puede enseñar tal vez que seamos buenas personas con buenos modales, pero a la misma vez no estar cerca del reino de Dios, no estar firmes en ese campo, en esa tierra buena para poder producir fruto. Y el Señor Jesucristo, cuando dice esta parábola, nos está hablando de algo que ha de venir. Muchas veces conocemos a los profetas bíblicos como a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, pero uno de los profetas más grandes, el más grande, yo diría, es Jesucristo. Porque Él vino y nos dio una palabra que en estos días que nosotros estamos con esas dudas, ¿estaré yo bien? ¿Estaré yo mal con Dios? Porque es buen tiempo, hermanos, de examinar nuestro corazón, de examinar nuestra fe. ¿Cómo estamos? ¿A quién hemos escuchado? Y en esta palabra, en esta parábola, que es una palabra profética, el Señor Jesucristo nos habla de algo que ha de acontecer en los últimos días. Y voy a regresar en unos minutos a unos versículos donde Jesús nos explica esto. Pero quiero comprobarles cómo la palabra de Dios es tan hermosa y que nosotros en nuestros pensamientos no podríamos entender que Dios nos habla de esta manera. Aquí estamos leyendo de este libro, este Evangelio de San Mateo, pero fue inspirada la palabra que está escrita aquí por el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesucristo. Vino Él a dar esa palabra a sus discípulos y a los que estaban ahí escuchándolo. Y a la misma vez, hermanos, Mateo, uno de sus discípulos, la grabó y la escribió, y a través de los años muchas personas han leído esta parábola. Pero también, como dije, la belleza y la plenitud de la palabra de Dios. Cómo Dios nos habla a nosotros. Este mensaje de esta parábola, de lo que ha de acontecer con lo que es sembrado bueno de Dios y lo que no es de Dios. Muchos años después del tiempo de San Mateo, en el libro de Apocalipsis, y si por favor pueden ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 14. Allí en ese capítulo 14 viene otra vez esta palabra profética, esta palabra de Dios que viene a nosotros para edificarnos, para exhortarnos y consolarnos. Esa es la palabra profética. Y en Apocalipsis 14, versículo 14, quisiera que veamos ahí juntos y que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender por qué Jesús dijo esto en Mateo 13. ¿Por qué el discípulo amado, San Juan, en la isla de Patmos, cuando estaba muy anciano, muchos opinan que tal vez una edad de 90 años, viene él y escribe estas palabras dadas por el Espíritu Santo, y dice aquí en Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Quisiera parar por un momento ahí. Esa hoz es un instrumento que es usado para poder cegar o para poder recoger algo que se ha sido sembrado. Versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube. Miren lo que dice el ángel. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, paro aquí un momento para hacer esta pregunta. ¿Estará esta tierra madura? ¿Estaremos nosotros ahorita en estos días, en ese tiempo donde Dios está hablándonos a través de esta enfermedad que se ha regado por todo el mundo, para a nosotros que conocemos de Él, decir, ¿estamos listos? ¿Listos para esa venida de Jesucristo? ¿Estaremos nosotros cumpliendo el trabajo que se nos dio de predicar la palabra, de hablar a nuestras familias, con denuedo, hermanos, sin temor? Porque esta palabra la tenemos nosotros hoy día, en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en las computadoras. Pero, ¿cómo está la madurez del mundo? ¿Será que ya se ha acercado esta hora de lo que estamos leyendo? Yo no propongo decirles a ustedes que este versículo nos está siendo una realidad en estos días. Puede ser, pero lo que sí los insto es que leamos esta palabra y que dejemos que el Espíritu Santo nos diga, como dice aquí la palabra, pues la mies de la tierra está madura. ¿Estaremos listos nosotros, hermanos? Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hoy día, en las noticias vamos a escuchar números. Tantos infectados, tantos muertos. Hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de esos que están infectados conocen de Jesucristo? ¿Cuántos de ellos
si usted es cristiano. Son cristianos. Hemos escuchado de países como China. ¿Cuántos de ellos conocen al Salvador del mundo? ¿Cuántos de ellos conocen al Rey de Reyes? Porque todavía hay personas infectadas en China. Ahora, en cada país, cada día se ve que crece el número de infectados con este virus, que tiene una función o una frecuencia de mortalidad que es más alta que cualquier otra enfermedad que hemos visto en los años recientes. Sí se llama influenza, pero es una influenza más fuerte. Estará el Señor de los cielos dándonos estos tiempos, dándonos estos días, para que veamos que Él viene pronto, para que veamos. Hemos ministrado a las naciones, hemos ministrado a los países en México, hemos hecho la obra que se nos dio una gran comisión. Pero ¿qué tal de esas personas que han rechazado? Porque, hermanos, tenemos que ser honestos. Nosotros en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la escuela, tal vez en nuestra propia familia, hemos visto personas que rechazan al Hijo de Dios. No creen que Él vino en una virgen, a nacer de una virgen, a través del Espíritu Santo, que fue concebido y que Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, es su Padre. Hay muchos que rechazan eso. Hay muchos hermanos que en estos días, aunque estén enfermos en un hospital, no piden que alguien les lea las Santas Escrituras. Tal vez ni conocen. Y ahí es donde está nuestro trabajo, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Viendo que ya la mies es mucha, pero también la tierra está madura. Ya tenemos muchos años que vino nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado más de 2000 años desde que Él murió en una cruz por nosotros. Los redimió del pecado a los que creemos. Y a los que no hemos buscado de Él todavía. A los que no nos hemos rendido, a los que no le hemos llamado Señor. Él los habla, los llama. A veces el humano piensa que todo lo que Dios tiene que hacer es estar allí como un anciano con sus barbas blancas y rogarlos días tras día. Hermanos, ¿qué tal si Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros? Porque si sus pensamientos y sus maneras de hablarnos fuera como un humano, entonces no sería Dios. Hay que tener un corazón sencillo, hermanos, y decir, sí, tal vez este temor que estoy pasando es porque Dios me está hablando. Si Dios ha permitido estas tribulaciones en mi vida, es porque Dios me está hablando. Hermanos, para terminar estos versículos en Apocalipsis 14, dice el versículo 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz aquel que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Hermanos, tengamos cuidado en lo que vamos a leer aquí. Pongamos atención. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hermanos, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios soberano. Y como hablé en el principio, muchas veces este mensaje ha sido diluido o perdido. Si Dios nos ama,
Dios es nuestra esperanza. Él es amor. Pero también es un Padre que nos dice de una manera, de otra manera, con personas, con eventos en nuestra vida, para alertarnos y despertarnos. Porque tenemos que ser honestos, hermanos. Qué fácil se nos olvida lo que Él nos dice que hagamos como esposos. En estos días me imagino que hay muchas personas en su casa encerrados, especialmente los que están en los Estados Unidos, que ya no aguantan a su esposo, que tal vez ya no aguantan a su esposa. Hay hijos, y lo he escuchado en estas últimas semanas, que dicen: ya no me aguanto estar aquí, yo quisiera estar otra vez de regreso en la escuela o en el trabajo, pero mis padres controlándome, mandándome, me siento enjaulado. Hermanos, los pensamientos y sus caminos no son como los de nosotros. Y si ahorita el Señor nos está dando este tiempo de estar encerrados con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, busquemos ese propósito. ¿Qué es el propósito que tú quieres en mí, Señor? Porque si el mundo se está agobiando por lo que ve alrededor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para estar listo por si vienes tú con tus ángeles a recibir la cosecha, a buscar de esas uvas maduras? ¿Y cómo estaré yo en ese tiempo? Veamos ahora un poco más por qué Jesús hablaba de esa parábola. ¿Por qué el apóstol San Juan viene y casi la repite lo que leímos en Mateo, otra vez en Apocalipsis 14? ¿Por qué él vio esta una vez en el cielo? ¿Por qué Jesús lo habló? Regresemos por favor a Mateo 13, versículo 36. Porque si yo estoy compartiendo esta palabra que siento que el Señor quiere que escuchemos, pero la mejor persona que nos explique su palabra y nos dé revelación es Jesucristo. Y aquí en el versículo 36, Jesucristo nos habla. Dice así la palabra: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Noten aquí, hermanos, que Jesucristo le explica esta palabra a sus discípulos. Muchas veces, hermanos, tomamos esa palabra también muy ligero. ¿Por qué las otras personas no escucharon esta explicación? Porque los caminos de Dios son diferentes de los de nosotros. Lo que Jesucristo estaba haciendo aquí es dándole la palabra a su iglesia, a sus hijos y hijas, a los que son mensajeros, para que nosotros hagamos este trabajo de ser maestros, de ser pastores, de ser profetas, de ser evangelistas. Porque el Señor, hermanos, siempre, si leemos los evangelios, el Señor Jesucristo traía esta palabra a las multitudes, pero muchas veces Él después venía a sus discípulos. Y si usted es su discípulo, si usted es un hermano o hermana que se congrega con nosotros, recibamos esta palabra. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esta parábola? Versículo 37 dice: respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora entendemos quién es el que puso esa semilla en el campo. En la parábola era el Señor, el dueño de esa finca o de ese terreno. Pero ahora en el versículo 38 dice el Señor: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ahora entendemos que nosotros somos esa semilla que debe producir fruto, y por eso vendrá
en estos días, porque estamos cerca, hermanos, vendrá que cuando el Señor Jesucristo diga que ya es la hora, que se permitió que creciera la cizaña con la semilla, que vendrá el tiempo donde se viene a cegar, a recoger lo que le pertenece a Dios. Y nosotros, hermanos, somos esos hijos del reino. Y si no, hermanos, hay que usar la palabra para que los limpie, para que la palabra venga y haga ese trabajo de regenerarnos. Porque mientras no haya venido Jesucristo, mientras no estemos cerca de morir, es buen tiempo de arrepentirnos y buscar de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 38, y la cizaña son los hijos del mal. Ahora estamos viendo, hermanos, que así como se sembró lo bueno, también vino el enemigo a sembrar lo malo. 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hermanos, vamos despacio en este versículo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Hermanos, ¿estaremos nosotros al fin del siglo? ¿Estaremos nosotros viendo que hay segadores que vienen pronto por nuestras almas? Hermanos, si alguien cae enfermo, pero está en Jesucristo, está caminando con el Señor, tiene una comunión íntima con el Rey de Reyes, hermanos, no importa en qué enfermedad los pasemos a estar con Él, no debe de haber temor en nuestro corazón, en nuestra alma. Ahí es donde viene y se cumple esa palabra que dice que el fruto del Espíritu Santo es paz, es gozo, es amor, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, es tiempo que nosotros estemos alerta y estemos preguntando, Señor, quiero ser ese hijo del reino. ¿Cómo puedo trabajar esa salvación tan preciosa que me has dado hoy en mi hogar? ¿Cómo puedo trabajar esto que ahora las iglesias están cerradas? Pero ¿cómo, Señor? Yo puedo también ser ese hijo que te agrada. Porque sabemos aquí en este versículo 38, versículo 39, disculpen, que el enemigo ha sembrado una semilla que no es buena. Y aquí es donde doy una alerta. Tengamos cuidado de lo que estamos escuchando. Tengamos cuidado. Hay tanto mensaje y ahora más que nunca. Todos vamos a acudir a las redes sociales, a la internet y vamos a decir, quiero un mensaje. Hermanos, orémosle al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé revelación que qué es la palabra de Él y cuál no es palabra de Él. Porque en esta parábola la leímos, que los dos crecen, lo bueno y lo malo juntos. Viene aquí en el versículo 40 y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hago una pregunta difícil, hermanos. ¿Estarán personas incrédulas que no conocen al Señor siendo arrancadas en estos días? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Hermanos, hay cosas que nos pertenece juzgar y cosas que no. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es predicar el Evangelio. Es ser un ministro de la palabra de Dios. Ser llenos de su Espíritu Santo en nuestra casa para que nosotros estemos sin duda que nosotros estamos salvos en Él, en el Señor de señores, en Jesucristo. Versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En estos días tan difíciles, ¿estará el pecado encerrado en algún apartamento, en alguna casa? Hermanos, sí. Todavía se multiplica la maldad. Aunque el gobierno y el Estado diga, están encerrados, no pueden salir, hay personas que están meditando el mal. La alerta para nosotros, hermanos, los que conocemos de Jesús, es que no caigamos en eso. Que no los mezclemos con la maldad. Y si vemos la maldad, traigamos la luz de Jesucristo. Traigamos la sal de la tierra. Que seamos nosotros esas dos cosas, la luz y la sal. Porque Él viene pronto. El siglo ya se acerca a terminar. ¿Cuánto más nos falta? No sabemos. Pero lo que sí sabemos por aquí, por esta palabra que estamos leyendo juntos, es que vendrán los ángeles a recoger a los que han sido tropiezo. Hermanos, tengamos cuidado que no seamos un tropiezo en nuestro hogar. Tal vez unos de nosotros somos padres o madres. Seamos honestos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos. No los engañemos, no mintamos. Hablemos con palabras que edifican. Yo sé que hay veces los frustramos porque tal vez algunos de ustedes han perdido trabajo o están enfermos. Pero hermanos, no es tiempo para traer palabras que no edifican. No es tiempo para estar peleando en el hogar. Y si eso viene, clamemos a Jesús. Y si tal vez usted no conoce de Jesús, estamos hablando de aquí de la palabra de Dios, que Él nos da paz, que Él nos da amor, que Él nos pide algo que podemos hacer, no en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas y el poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Versículo 42 dice: y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. A veces estos versículos duelen mucho leerlos. Pero si nosotros o los que están alrededor de nosotros no queremos o no quieren aceptar a Jesucristo, no es un accidente caer en eso. Es una decisión, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Es una decisión de decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Quiero más pecado? ¿O quiero más instrucción de mi Padre en el cielo? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Porque estos tiempos y estas condiciones, Dios las ha permitido, pero tienen un propósito. El apóstol Pablo habla de que nuestra fe será probada. Será probada como el oro y la plata. Hermanos, si nosotros hemos traído o tenemos cosas que no le agradan a Dios, estos tiempos nos traen más cerca a esa llama, a ese fuego, para que si estamos bien en el Señor nos va a dar una paz, una sensibilidad, y diremos, vivir es estar en Cristo, pero morir es estar con Él. Y ahí no hay temor, sino que hay gozo. Y yo sé que hay personas también que están escuchando este mensaje que tal vez dicen, yo no conozco de esto. Y le digo, hermano, hermana, busque a alguien que tiene la palabra de Dios. Preste una Biblia si es necesario. Pero acérquese al Señor, el Salvador, al Creador de nuestras almas, al Creador de nuestros cuerpos, al que nos da de su Santo Espíritu. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchas veces Jesucristo usaba esta palabra que dice, el que tiene oídos
para oír, que oiga. Hermanos, escuchemos atentamente a lo que está escrito aquí y también a los tiempos que nos rodean. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Está con temor? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta enfermedad que crece y aumenta tanto? ¿Qué nos está diciendo Dios? Y ahora, para terminar, quisiera que vayamos a Lucas 12, hermanos. Porque como dije en el principio, a veces no sabemos cómo obedecer. A veces pensamos que estamos obedeciendo. Pero si regresamos a esta palabra, siempre nos guiará y nos enseñará a cómo debemos nosotros caminar con el Señor de señores, con Jesucristo, con ese Cordero. Lucas 12, versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Miren cómo el Señor Jesús nos alienta. Abrí el servicio diciendo que su manera de pensar y sus caminos son muy diferentes de los nosotros. Hermanos, Dios no nos dice a nosotros que conocemos de Él, que seamos como el mundo. No nos dice que aprendamos del mundo, sino que aprendamos de Él. Mire, leamos aquí, hermanos. Versículo 22, Lucas 12. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Esto parece absurdo en el mundo. Hemos visto en las últimas semanas alrededor del globo cómo la gente pelea por llevarse la última porción de comida, por llevarse lo último de los estantes. Hermanos, sí debemos de ser prevenidos y usar la sabiduría de Dios. Y si el Señor nos alerta, estaremos preparados, hermanos. Pero también a la misma vez tenemos estas palabras que nos dicen: no os afanéis por vuestra vida. Hermanos, no tengamos ese temor. Tengamos temor que hemos caído en pecado. Para eso sí debe darnos un sacudimiento en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque la hora se acerca. Pero todo lo demás, si no es pecado, no os afanéis. Versículo 23. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hermanos, la palabra en muchos lugares, en Proverbios, en los Salmos, que nos habla y nos insta y nos dice que un hombre justo nunca le faltará nada. Nosotros hemos entendido hoy día, en estos días, porque somos cristianos, que en Jesucristo es donde nosotros recibimos justicia. Que en Jesucristo y a través de su Espíritu Santo nos somos equipados para ser esas personas que somos. Podemos hacer obras justas delante de Dios. No en nosotros mismos, no en nuestra fuerza, pero en la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, a lo que voy es que si nosotros hemos llegado a conocer a Jesucristo, ¿por qué no confiaremos que Dios proveerá toda necesidad? Esta es la razón de esta escritura. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Creo que ninguno de nosotros, creyendo en Dios, no creyendo en Dios, no puede decidir si el pelo se le hace blanco o si el pelo se le cae, o si llega una enfermedad o no llega la enfermedad. Nosotros no podemos controlar eso. El mundo hoy día se afana y se preocupa y tiembla porque no quiere que venga ese virus sobre él. Pero que no es lo mismo como alguien que dice: quiero ser más alto o más corto. Está fuera del control de nosotros. El que tiene el control es nuestro Padre Celestial.
Hermanos, versículo 26. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué afanáis por lo demás? Versículo 27. Considerad los lirios, como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hablando de un hombre que caminó en la tierra, que tenía todo el dinero, como Jesús compara y dice, ni él pudo vestirse como ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Aquí trae reflejos a lo que leímos antes, hermanos. ¿Qué seremos? ¿Trigo o cizaña? ¿Y qué hace Dios con el trigo? ¿Y qué le sucede a la cizaña? Pero los dos tienen que ser cegados. Dice aquí la palabra, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Hermanos, esta palabra que está en San Lucas, también está en San Mateo, me imagino que está en otros lugares, explicada por los apóstoles y los discípulos de Dios, es para darnos esa confianza, esa fe que Dios guarda de su pueblo y de sus hijos, y que no caminemos con temor de lo que nos pasa en este mundo. No estoy diciendo que dejemos toda sanidad o los descuidemos y digamos, pues como yo tengo a Jesucristo, ahora voy a ir a enfermarme y no, hermanos, no es para eso, porque lo que quiero que veamos es que Él es fiel, Él nos cuida, Él nos guarda, pero nosotros tenemos un trabajo. Si el Espíritu nos guía a cuidarnos, es para que tengamos más tiempo para declarar su virtud y sus verdades a los que no conocen de Él. Si nosotros tenemos fuerza y salud, es para que seamos esos padres o esos hijos en casa que son un ejemplo y estamos predicando la palabra con nuestras acciones. No malgastemos los días que el Señor nos da. Seamos humildes de corazón, sencillos, y digamos, Señor, ¿qué quieres de mí hoy día? Pero lo que estamos leyendo aquí es que no quiere que nos afanemos, no quiere que estemos caminando como el mundo. Él quiere algo mejor, Él da lo mejor. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermanos, que no venga esa ansiosa inquietud. Si viene a nuestro hogar, rechacémosla. Pero hagamos lo bueno. Hagamos lo que Dios nos dice. No hurtar, no codiciar, no ser celoso por lo que alguien tiene. Que la avaricia no tenga ningún lugar en nuestro corazón. Y después de esos pecados escondidos como el orgullo también, que no se encuentre en estos días que estamos almacenando una bebida alcohólica para emborracharlos y buscar disolución en vez de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, es tiempo que nosotros no tengamos temor, pero usemos el día que nos da Dios para buscar más de Él, en ayuno, en oración, en compartiendo la palabra. Si estamos hoy en casa, hermanos, que leamos la palabra del desayuno, al almuerzo, a la cena. Llenémonos de Él, no de las noticias y del mundo. Sí es bueno estar alerta, pero que los que nos llene más sean las cosas de Dios. Hermanos, versículo 30, para ya concluir pronto. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Noten ahí cómo Jesucristo ha hablado de comida y de vestir, del trabajo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor proveerá, porque somos su porción, somos sus hijos.
Y si alguien está escuchando este mensaje y no conoce, venga al reino de Dios con arrepentimiento y con un rendimiento, pero ahora es el tiempo. Si hay temor, Él quita el temor, porque en el amor perfecto no hay temor. Y este es nuestro Jesús. Versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios y todo será añadido. Versículo 32. Oh, cómo es nuestro Dios. Miren las maneras que nos habla, hermanos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, nosotros somos sus ovejas, y si escuchamos su voz, Él nos dice, no temáis, no temáis. No temamos en este tiempo, sino que celebremos, adoremos, demos alabanza, rindamos oración como incenso puro delante de Él. Es la hora, ha llegado la hora. Estamos pasando en el mundo, los que conocen y los que no conocen, tanta perturbación, pero el Señor Jesucristo nos dijo, no os perturbéis, porque voy a preparar un lugar. Creed en mí, así como creemos en Dios. 33, y aquí es donde se pone difícil la última parte de este mensaje. Vended lo que poseéis. ¿Por qué Dios nos dice esto? ¿Por qué Jesús usa estas palabras? Porque nosotros no debemos de poseer, estar así aferrado a las cosas de esta tierra. Por eso nos dice esto. Que no digamos, no, yo voy a tener mi vida de cualquier manera u otra, me voy a meter en una burbuja, en su lado, en un globo, y nada me va a tocar, y yo voy a vivir para siempre, o voy a vivir más años. ¿Estaremos tratando nosotros, hermanos, de poseer algo que le pertenece a Él? Cuando nosotros venimos a Jesús, le decimos, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Hermanos, si hemos hecho esa confesión, este cuerpo ya no le pertenece a mi esposa, a mis hijos, a mi patrón, a mis jefes, le pertenece a Dios. Y Él me dice aquí, vended lo que poseéis. Hermanos, ¿por qué nos dirá eso? Porque Él quiere que nosotros lleguemos más y más y más a esa semejanza del varón perfecto. Y si leemos los evangelios, veremos que Jesucristo, Él le decía a los que lo querían seguir, no tengo ni dónde acostarme, no tengo techo. Hermanos, noten lo siguiente, y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Qué hombre puede hacer una bolsa que no se envejezca? Nadie, hermanos. Porque lo que el Señor quiere decir es esto. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Hoy día, hermanos, ha llegado un ladrón que muchas personas no se imaginaban. Muchas personas en este mundo decían, tenemos muros, tenemos tanques, tenemos aviones. Pero ha adentrado el ladrón y está llevándose a muchas personas. Hay personas que han perdido su trabajo porque vino el ladrón. Dios nos habla de una manera que a veces no entendemos, pero Jesucristo nos habla claramente aquí que nosotros debemos de hacer bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Hermanos, trabajemos para el reino de Dios. Ya que viene la hoz cerca de nosotros. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, que nuestro tesoro sea Jesucristo. Que sea el Señor de señores, que sea ese Cordero inmolado por nuestros pecados,
Que en estos días demos gracias que conocemos de Él. Y si alguien está escuchando este mensaje y no conoce de Él, acérquese al trono de gracia. Acérquese al Señor, el Creador del universo. Él nos está llamando, nos está alertando, porque Él quiere lo que le pertenece a Él. Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Como dije al principio, el Señor Jesucristo hablaba a los que no conocían de Él y a sus discípulos. Este versículo, hermanos, hermanas, nos pertenece a la familia de Dios. Que nosotros estemos ceñidos en nuestros lomos, que estemos firmes, que estemos valientes, que estemos ya alertas porque Él viene, y que nuestras lámparas estén encendidas. Quiere decir que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que ese Espíritu Santo venga y alumbre adentro de nosotros y diga: sí, me he comportado mal porque he perdido mi trabajo. Me he comportado mal porque tengo temor que estoy enfermo con este virus. Me he comportado mal porque estoy frustrado, que por qué todos están sufriendo y unos están muriendo. Oh, que venga el Espíritu Santo de Dios y traiga su poder que regenera y que nos hace de nuevo, para que nosotros, hermanos, podamos ser esa luz en el hogar, para que esta lámpara que Dios le ha placido a Él depositar su Espíritu Santo, alumbre la casa, alumbre este mundo en este tiempo de tinieblas. Hermanos, quisiera hacer una oración para terminar el servicio o este mensaje. Para los que no conocen de Él, por favor repita las palabras que voy a decir. Y para los que conocemos de Él, que si hay algo que el Señor nos ha mostrado, si ha venido el Espíritu Santo a redarguir algo en nosotros, pongámoslos delante de Él. Pongámonos con esa confianza delante del Dios creador del universo, al Dios más alto y Dios todopoderoso, delante de ese trono donde está su Hijo Jesús. Hago esta oración. Repita conmigo, por favor, si no conoce de Jesús. He escuchado esta palabra este día y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es la esperanza que he buscado en este mundo. Y este día vengo y digo: Jesús, señorea sobre mi vida, señorea sobre mi casa, señorea y haz lo que te plazca contigo. Haz conmigo lo que tú quieras, porque yo quiero permanecer en ti, sea en esta vida o la vida venidera. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo renuncio a mi vida anterior. Señor, yo quiero ser sano del pecado. Yo quiero ser una persona nueva. Quiero caminar contigo. Estoy agobiado y ya no quiero más de este yugo. Esta adicción ya no la quiero. Ya no quiero tener esta boca con estas palabras, con estos pensamientos que me perturban. Oh Jesús, ven y haz tu obra poderosa. Límpiame como limpiaste los leprosos. Sáname y haz de mí una nueva criatura. Hazme conforme a tu imagen. Llévame a tu reino. Quiero ser esa cosecha buena. Oh Jesucristo, acéptame. Soy un pecador, busco misericordia, busco salvación. Hoy digo, en este día, eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te seguiré el resto de mis días. Amén. Hermanos, si usted no conocía de Jesucristo y ha hecho esa petición, y lo importante en ella es que se rinda y diga que ya no quiere más de lo del enemigo, que ya no quiere lo malo.
y para los hermanos que son de casa y de familia, cierro el servicio con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque nos escogiste de antes de la fundación del mundo. Los formaste en el vientre de nuestras madres con una forma maravillosa. Los escogiste a nosotros y nos has llamado para ser tu redil, para ser tu porción. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo, que con su sangre preciosa ha lavado nuestros pecados. Y ahora venimos delante de ti y te pedimos, ayúdanos. Quita el temor, quita el afán. Quita, Señor, eso del hombre viejo. Haz algo nuevo en nuestras vidas este día, Señor. Oh, Señor, danos las fuerzas y el denuedo para declarar tus virtudes, tus verdades y tu palabra que sana y libera. Oh, Señor, pedimos que en estos días no sigamos detrás del mundo, pero que al contrario, busquemos de ti, que hagamos tesoros en el cielo, que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, con ese aceite bendito, ese aceite celestial que alumbra donde quiera que va. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, que Dios los bendiga y que este mensaje sea algo que ustedes puedan buscar de Él en su palabra, o que los ayude a buscar más de Jesucristo en su palabra. Y visite la página, visite los mensajes de la Iglesia de Fuente de Agua Viva. El pastor Rudy está preparando más mensajes. Le damos gracias a Dios por la fuerza y la voluntad de que Él nos da. Bendiciones, hermanos. Amén.